Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y hechos a la medida del primer año del presidente Gustavo Petro en el poder. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es martes 8 de agosto. El primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro fue bien turbulento, obviamente, por el caso judicial contra su primogénito Nicolás y las dudas que quedan sobre la financiación de la campaña. Pero ese es solo un pedazo de la foto del primer año de Petro en el poder. El primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia ha puesto sobre la mesa debates que hasta hace poco eran intocables: el racismo, el clasismo en la sociedad colombiana, el papel de los medios, el modelo económico, y la lista puede seguir. Pero al presidente, como a cualquier político, se le mide por su ejecución y por los cambios que haga. Y en este caso, el gobierno ha tenido un golpe de realidad en algunas de sus grandes promesas. Hoy revisamos cómo van las principales promesas y qué puede venir para el segundo año del gobierno. Juan Manuel Flores también cumple su primer año cubriendo al presidente. Feliz aniversario y bienvenido de vuelta. Hola Tati, ¿qué tal? Feliz cumpleaños a mí y a Petro. Petro llegó al poder con una promesa amplia que fue cambiar los impuestos, los subsidios, la educación, la distribución de tierras, la transición energética. ¿Qué apreciación general hay sobre lo que se ha logrado hasta ahora? Bueno, sí, en esa lista larga que ha ido cambiando como según el ánimo del presidente, ¿no? Sí. Dependiendo de los meses, ha logrado sobre todo instalar discusiones sobre políticas públicas. O sea, gran parte del debate este año ha sido sobre temas como el sistema de salud, el sistema educativo, las fuentes de combustibles y de recursos para el país con el tema de la transición energética. Más allá sobre, incluso si es con críticas, Petro ha instalado los temas, y quizá lo que lo ha distraído de los temas han sido los escándalos, ¿no? Y bueno, tiene algunos logros en el legislativo, como la tributaria en 2022, este año la ley que reconoce el campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, que es una instancia especial para resolver conflictos agrarios, que son luchas, digamos, que los sectores sociales que saben de esos temas venían hace muchos años buscándolos y se lograron en este gobierno. Pero también tiene algunos temas como una baja ejecución presupuestal de 27% en inversión en el primer año. Aún así le gana el primer año de Duque, que fue de 23%, pero sí está muy por debajo de promedios de gobiernos más ejecutores, como el de Santos, que estuvo en 40%. Y en general, como lo hemos hablado acá en Huevos, un manejo errático del equipo, con ministros que se contradicen entre sí. Entonces, sobre todo eso, a veces ha obstaculizado también los cambios que promete Petro. 11 ministros en 11 meses. En el tema de tierras, para hablar de uno a uno de los temas clave, el presidente ha sido muy explícito en que van cortos en los resultados, en la ejecución. ¿Qué está pasando en ese frente? En ese campo, la meta de Petro es esencialmente la misma del acuerdo de paz con las FARC, que son 3 millones de hectáreas de tierra nueva para los campesinos en una reforma agraria, y 7 millones de hectáreas de titulaciones, que son tierras que ya ocupan las personas, pero que no tienen, digamos, el papel. El gobierno ha comprado 28.000 hectáreas, esto es cerca del 1% de la meta de 3 millones, aunque sumándole otras como donaciones, tierra recuperada, va alrededor de los 80.000 hectáreas, que es un poco más del 2%. Y en titulación tampoco va tan cerca de la meta, ha titulado 240.000 hectáreas y la meta son 7 millones. Pero digamos, más allá de las cifras, lo que ha pasado es que la gran apuesta del gobierno fue un acuerdo con Fedegan, con la Federación de Ganaderos, para comprarles a ellos la tierra. Lo que ha pasado es que esa oferta que ha hecho Fedegan no ha convencido al gobierno, no le han parecido ni suficientes tierras ni suficientemente fértiles. Y como eso avanza lento, el gobierno ha dado tumbos tratando de encontrar otros mecanismos para comprar rápido la tierra, lo cual en Colombia es muy difícil. Un tema fundamental para la agenda del presidente dentro y fuera del país es la lucha contra el cambio climático y la transición a energías limpias. Justamente hoy el presidente está en Brasil para una cumbre amazónica con Lula. ¿Qué resultados hay para mostrar ahí? Bueno, hay que decir primero que va muy bien en deforestación. Hay una reducción del 29% de pérdida de la selva o del bosque frente a 2021. Esto en parte por una estrategia que ha implementado la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, de diálogo una a una con las comunidades, justamente para que ellas que están allá cuiden la selva y eviten la deforestación. Aunque también hay que decir que en esto han influido las disidencias de las FARC, en especial las de Mordisco,
que un poco como tienen control territorial y como están en un proceso de diálogo con el gobierno, pues dan una manito ahí evitando la deforestación, pero también ese control territorial pues ha causado picos de violencia, ¿no? Y en transición energética, que ha sido como la principal bandera discursiva de Petro, no va tan bien y hay sobre todo mucho desorden por una gestión un poco errática de la ex ministra también de Minas, Irene Vélez, y sobre todo se demoraron también mucho los pasos para la transición. Se ha repetido mucho abandonar el petróleo, abandonar el gas, no otorgar nuevos contratos de exploración de ambos, pero no cómo sería el paso a paso para pasar de depender de esos combustibles a otras formas de generación de energía como la eólica y la solar. Y además, en el proceso, por esa incertidumbre que causó la ministra, en lugar de nuevos proyectos de energías limpias, se han ido algunos. Por ejemplo, Enel se fue de La Guajira con Wimpeshi, que era el único proyecto que estaba en construcción allá de energía eólica. Una apuesta grande, Juan Manuel, que también tiene el presidente es bajar los índices de desigualdad, mejorar la calidad de vida de la gente más vulnerable que es parte de su base social. Esa es una apuesta gigantesca. ¿Y cómo van en eso? Porque ustedes tienen algunas cifras sobre cómo cambiaron los subsidios de los anteriores a la renta ciudadana. Sí, en pobreza el resultado con el que el gobierno ha sacado más pecho es el tránsito de programas de subsidios como Familias en Acción a Renta Ciudadana, que es el programa de este gobierno. Pero no ha dado pruebas de que sea algo más que un cambio de nombre. El gobierno tira cifras por lo alto y dice que en este programa de Renta Ciudadana las familias pueden recibir hasta 500.000 pesos al mes máximo, pero no dice cuántas personas reciben ese monto máximo. Y se los preguntamos varias veces, no nos lo dijeron. Y ayer, en la presentación de resultados, tampoco lo detalló el presidente. Bueno, y en términos de cifras, todavía no se sabe cómo se ha comportado la pobreza extrema, la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, porque esos datos salen con un año de retraso, pero lo que sí ha subido es la percepción de la pobreza entre agosto y marzo. Más personas se consideran pobres. Y los expertos dicen sobre todo que no hay una política contra la pobreza. Más allá del tema de renta ciudadana, de algunos temas como ollas comunitarias, no hay una política del gobierno de así vamos a superar la pobreza. Sí, una percepción del 49,6%, 0.3 puntos porcentuales por encima según el DANE. Además, Juan Manuel, de las reformas a la salud, al sistema laboral y a las pensiones, este segundo año va a arrancar con una nueva reforma, esta vez a la educación, que también le apunta a otra parte de la base social del presidente, que son los más jóvenes. ¿Qué hay para mostrar ya en este campo? Principalmente plata. Bien. Sí, el presidente quiere que este sea el sector con más presupuesto en 2024. En el proyecto que va a presentar de presupuesto le asigna 60.5 billones de pesos, sería el más grande de todos. ¿Y para qué es esto? Para pagar principalmente las dos grandes apuestas del gobierno, que es aumentar en 500.000 los estudiantes de la educación superior y construir 26 sedes universitarias y nuevas universidades en zonas donde no ha estado presente, digamos, la educación superior. Arauca, Cauca, Chocó, Tumaco, en Nariño, Catatumbo, en norte de Santander. Pero este énfasis del gobierno de infraestructura ha sido cuestionado también por algunos críticos. Y en cuanto a las reformas, el gobierno aún no las ha presentado, quería presentarlas el 20 de julio, pero desde sectores de la educación como los rectores le pidieron más conversación. Son principalmente dos, la reforma a la Ley 30 y una ley estatutaria de educación. Ahí hay puntos interesantes que han reconocido los expertos, como reconocer la educación superior como un derecho. Eso sería un logro. Lo que sí ha faltado en la política del gobierno en el primer año es un énfasis en todo el sistema educativo antes de la universidad, bachillerato, primaria, preescolar, que son las bases del sistema y ha sido, digamos, una política muy enfocada en educación superior. Pues este es el panorama de cómo arranca el segundo año del presidente Gustavo Petro, sobre todo lo que tiene que ver con sus promesas de campaña. Juan Manuel, gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias a ti, Tati. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.